Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya sabe, no se vale que no se quede hasta el final, sobre todo hoy que vamos a hablar del deporte guatemalteco, algo alegre, algo que celebrar con motivo de las Olimpiadas, pero tenemos que hablar más profundo del tema del deporte. No se vale que no se suscriba si no se ha suscrito y sobre todo no se vale que no le ponga interés y atención a nuestro invitado el día de hoy. Cuando veo el currículum de nuestro invitado el día de hoy no sé cómo presentarlo, porque ha hecho tantas cosas en la vida, él mismo dice, tiene tantos sombreros, el sombrero de mago que saca tantas cosas de allá adentro, pero nuestro amigo Max Santa Cruz, hoy asesor y analista político, entre otras cosas, en muchos medios de comunicación. Max, muchas gracias por aceptar venir a charlar, a tomarnos un cafecito. A esta tu casa. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad. Es un verdadero gusto coincidir en tu podcast. Ya me había tardado yo con las ganas de venir y estar en este espacio porque sin duda es un verdadero refresco para la discusión política, para la construcción de país. El poder tener a alguien, yo lo he dicho y en serio no es una devolución del favor de tu comentario, pero sí alguien que ha logrado trascender a lo largo de la historia política de este país, ver los momentos difíciles, haberlos superado e incluso seguir aportando, creo que siempre es fundamental para Guatemala. Nos hacen mucho más falta estos espacios de diálogo y de intercambio de ideas. Muchas gracias, Max. Estamos tratando de hacerlo didáctico, para que aprovechara. Así se siente, lo estás logrando. Muchas gracias, la verdad. Bueno, para el dolor de muelas y de oídos, Anestil Gotas. En serio funciona. No se vale que usted ande con dolor de cabeza, con dolor de muelas, con dolor de oídos y no se pueda poner gotitas en el oído y en las muelas para quitarse ese dolor que se convierte en un enorme dolor de cabeza. Lo puede encontrar en sus farmacias de conveniencia. Y con mucha honestidad, en un principio cuando hablamos del tema del deporte, ahorita como motivo de las Olimpiadas, en un principio dije yo, hablemos con los dirigentes del deporte. Terrible, y no se puede ni hablar con ellos ni para invitarlos a un programa, tristemente. Entonces mejor, ¿verdad? Con un analista político, porque el tema al final, yo creo que es un análisis de país lo que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué motivo de fiesta, de alegría? Hay que felicitar a estas personas, a todos y a todas los que se fueron a competir, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, cuando estuve presidente del Congreso, de hacerles un homenaje a todo el mundo, no solo a Barrondo en aquella época, sino a todo el mundo, ¿verdad, Max? Es que yo veo en las redes sociales que en vez de estar celebrando y felicitándonos, nos ponemos a pelear hasta con algo que debería ser motivo de alegría, ¿no? Fíjate que, Roberto, que a veces pareciera ser de que no sabemos como Guatemala cómo asimilar hasta los momentos que podrían traer algún destello de victoria, de triunfo, de orgullo, porque no es poca cosa que dos guatemaltecos hasta el momento estén parados en un podio de preseas olímpicas con lo que representa competir contra los mejores del mundo, que seguramente han sido deportistas con mucho mejor capacidades de recursos, con mucho más respaldos a nivel de las propias federaciones o de su propio recurso económico, y que hoy en día pues incluso sentimos con emoción cómo un himno nacional resuena en territorio francés como nunca tal vez muchos pensamos que finalmente íbamos a poder disfrutar. Esto debería ser una señal en donde los guatemaltecos dejemos por un lado esas famosas vendetas tradicionales que son producto de los rezagos de un conflicto armado que debería de quedarse atrás o que debería de quedarse en un espacio en donde los que quieran seguir discutiendo a partir de esa etapa histórica de Guatemala, pues lo sigan haciendo con su derecho y con el pendiente de resolver sus propios problemas. Pero Guatemala necesita escribir un nuevo capítulo en un nuevo libro en donde los desafíos del 2024 en adelante tengan una letra diferente. Y sin duda, el inicio de un momento histórico como ha sido la participación olímpica de atletas guatemaltecos podría ser ese buen momento de empuje para empezar juntos a escribir una historia distinta. Max, digamos, a diferencia de lo que muchos creemos o que la gente cree, digamos, los guatemaltecos y guatemaltecos somos gente solidaria y aliada, pero nos unen solo las tragedias. De acuerdo. Cada vez que hay una tragedia, ahí hay una solidaridad impresionante como guatemaltecos. Somos número uno. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pero tenemos que aprender de no ser solidarios y aliados solo en las tragedias, sino al contrario, en las cosas buenas ser más solidarios. Porque ese triunfo es de ellos.
Nos lo estamos robando y Así celebrándolo como que hubiéramos sido nosotros a la competencia. Y lo que hay que hacer es ese homenaje, celebrarlo, demostrar que esa alianza es la dirigencia nacional, no solo política, la que está confrontada, la que peleamos por lo que sea, nos aprovechamos de cada comentario. Creemos que eso nos va a dar likes en las redes sociales, hablar mal del otro. Incluso yo creo algo, Roberto, que es importante. Guatemala yo la defino a veces como que fuera un baile de limbo. Ajá. Para quienes no ubican el baile del limbo, es aquel baile que tiene una vara en donde pasan de abajo poco a poco agachándose los más pilas pues para poderse quebrar en espalda y darle paso a la vara. Aquí en Guatemala el limbo ha estado, el baile, el limbo, la vara ha estado muy alta y no tenemos la oportunidad de que pasen realmente los que tienen que pasar. Aquí pasan debajo los buenos, los malos, los regulares y los impresentables. ¿Y por qué digo esto? Porque si tomamos como referencia a estos guatemaltecos, a estas guatemaltecas, que hoy en día están participando en Juegos Olímpicos, como lo han hecho en otras ediciones, pero en este caso porque han obtenido preseas, y empezamos a tomarlos como referentes para poder transformar una sociedad en base a ejemplos que son positivos, tal vez empezamos a contar una historia distinta del país. Tristemente, los referentes que tenemos en Guatemala a veces quedan muy en el olvido y en blanco y negro. Seguimos lógicamente recordando a un gran Doroteo Guamuch Flores que vistió de gloria a Guatemala en una maratón de Boston, pero seguimos durante mucho tiempo dejando en el escenario a otros tantos guatemaltecos que no fueron realmente exaltados al nivel del ejemplo que los jóvenes y que muchas generaciones hubieran podido tener. Llegamos a un Eric Barrondo que representó a un guatemalteco que venía de una cuna muy humilde, que a pesar de esas adversidades sacó el pecho y llegó a ganar una medalla de plata en Londres, y muchas veces creo que dejamos a un lado, incluso me tocaba ver hasta hace pocos meses que al mismo Eric Barrondo, por la razón que sea dentro del escenario de su espacio deportivo, de un libro que había hecho, qué sé yo, ya lo estaban agarrando a piñatazos porque había tenido una fotografía con el expresidente Alejandro Yamatei. Miren, separemos las cosas, realmente busquemos referentes en Guatemala para que sirvan como esa inspiración para estas generaciones. No desarmemos a los que nos pueden dar ese espacio de gloria o inspiración, que es lo más fácil que hacen muchos guatemaltecos, que si lo empiezan a tratar desde el punto de vista ideológico, que desde el punto de vista socioeconómico, no hombre, tratemos realmente de buscarle lo positivo. No se vale. No se vale que en vez de celebrarlo, y lo estamos celebrando, los estamos felicitando por ese triunfo que es de ustedes, y nosotros deberíamos de verdad de robárnoslo, hacerlo nuestro y hacer una cosa grande. Max, imagínate que el presidente de la República no hubiera logrado ese arreglo, porque ni siquiera fue un arreglo verbal. Yo creo que es impresionante ver que un presidente de la República llegó a la sede del Comité Olímpico, ya solo eso los impresionó, pero ahora hubiéramos podido ver a nuestros atletas sin uniforme, sin bandera, y que ganamos, estamos ganando medallas. Ganar una medalla de oro y no poder escuchar nuestro himno y ver nuestra bandera, eso hubiera sido vergonzoso. Hay que reconocerle al presidente Arévalo pues que aquí se echó un triunfo, ¿verdad? Y yo te digo, Roberto, que en lo personal, cuando a mí escuchaba yo en su momento la gira del presidente Arévalo, que por supuesto hay que reconocerle sus capacidades de diplomático y su experiencia como tal, yo veía con bastante escepticismo y dije, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Nada, cuando vemos cómo se manejaban los negocios internos, y hablo negocios en el sentido no de la plata, que puede ser que lo haya habido, sino que de la forma de relacionarse, llegar a acuerdos o no, de los diferentes dirigentes que han pasado por el olimpismo guatemalteco durante los últimos años, y decía yo, bueno, ¿y qué vamos a esperar al rato del presidente Arévalo que va a ir a resolver allá? Eso va a estar difícil, bastante escéptico, y hoy veo yo que he equivocado, por lo menos escéptico, transformo y mi opinión y digo, bueno, qué bueno que se hizo esa gestión que permitió lo que estás diciendo, y hay que reconocerlo, y no pasa nada reconocerlo. No estás con esto ni vendiendo el alma a un movimiento oficial, ni estás siendo con esto alguien que apoye incondicionalmente la gestión del presidente o no. Sencillamente estamos siendo consecuentes con la objetividad y con reconocer lo que hay que reconocer, y no pasa nada. Hay muchas cosas que faltan por construir, seguramente dentro del deporte, como en otros ámbitos, tal vez a rato más prioritarios o de mayor peso en el país, sin duda. Pero si empezamos a atender con objetividad a Guatemala y empezamos a dar los pasos necesarios en la dirección correcta, buscando los objetivos que son de país, pues al final el resultado lo vemos en que este esfuerzo de estos guatemaltecos tuvo una expresión que afortunadamente se reconoció en un podio,
no con una bandera de deportistas independientes, que hubiera sido una tristeza, bajo la bandera del olimpismo, sino que en esa oportunidad, tal vez muy escasa que se tiene, porque es difícil, pues una medalla de oro con el himno de Guatemala y una bandera en lo más alto, es verdaderamente emotivo. O sea, mi familia lloró de oír el himno. O sea, es algo que probablemente no soñamos esta generación. Nunca. Las nuevas generaciones, pues sí, tienen... se están mal acostumbrando. Se van a mal acostumbrar, que ya van dos. Sí, ya van dos Olimpiadas en la que nos va bien. Y es que Max, ¿cuánto en dinero, pasémoslo a ese tema, se puede traducir lo que están haciendo nuestros representantes en Francia, solo con salir en el desfile, en el barco, ver con la bandera, participar, no importa en qué lugar queden, o sea, solo lograr llegar ahí, la publicidad que le hacen al país, nos damos a conocer. La gente empieza a preguntarse, Guatemala, ¿y dónde queda? Y cuando ven la calidad de nuestros atletas, su participación, eso vale más de lo que se puede estar gastando el INGUAT en una propaganda que no pega, con el respeto de las nuevas autoridades que todavía no las podemos juzgar, pero digamos que solo eso, solo lo que está aportando en materia de dar a conocer nuestro país, los millones que salir ahí participando, el caso de Kevin Cordón, que estando lesionado fue, yo incluso creo que fue contra su voluntad, pero todo lo que él aporta es impresionante, hay que valorarlo muchísimo. Yo sumaría a lo que estás diciendo sin duda, y no puedo estar más de acuerdo, que aquí hay varios elementos de valoración. Uno hablaba hace poco el valor social, que significa tener referentes y guías o que sean inspiración para que más jóvenes tengan esos modelos buenos a seguir. Creo que es fundamental en un país donde a veces la descalificación sí se ha vuelto un deporte casi que olímpico, en donde el desprecio, en donde sencillamente el argumento sin contenido se ha vuelto casi el pan de todos los días de muchas personas que tratan de enterrar cualquier posibilidad de desarrollo de cualquier persona. Pero creo que también desde el punto de vista hasta político para el presidente, no digo que lo utilice porque mucha gente lo rechazaría, pero es una gestión que bien mencionabas ante un ente internacional como es el Comité Olímpico Internacional, pues que funcionó, a final de cuentas funcionó, desentrampó el nudo que estaba amarrado con diferentes posiciones e intereses de autoridades pasadas y presentes hasta hace poco, y permitió que esos guatemaltecos estuvieran. Pero creo también poner en el firmamento a Guatemala en un reflector interesante de decir, bueno, es un país que ha tenido tales dificultades, que vivió un conflicto armado de 36 años, que ha vivido épocas difíciles de dictaduras, que de repente uno cree que no es importante, pero que han habido problemas a nivel del fortalecimiento o de la defensa de la institucionalidad democrática. Hoy en día de repente viven otro tipo de conflictos y otro tipo de problemas, pero que existe la posibilidad de construir a partir de ahí. Pues digo, volteamos a ver entonces qué podemos hacer por Guatemala, veamos cómo tomamos estos referentes del país a nivel internacional para poderlos tomar. Imagínense ustedes, hoy acabamos de asistir nada más y nada menos que a la instalación de un nuevo récord olímpico. Así es, o sea, es que no solo ganó, o sea, un récord olímpico, esto queda en los anales de la historia como tal, y que llega el que tenga que llegar después a tratar de romper el récord olímpico de una guatemalteca. Imagínense ustedes qué importante es, o sea, le estamos dando poca atención a ese hecho del récord olímpico que todavía trasciende más allá que la medalla de oro. Nosotros tal vez valoramos mucho la medalla de oro, por supuesto, porque nunca había habido una, pero el récord olímpico todavía trasciende más allá a la medalla de oro. Sí, ella va a ser mencionada por la eternidad, el récord limpio que lo tiene la guatemalteca, y eso, ¿verdad? La gran pregunta que hacían un poco en broma en las redes era, a ver cuántos más pasos a nivel tienen que construir y a dónde le van a ir a poner los nombres y dónde van a estar los pasos a nivel con los nombres de los medallistas. Pues ojalá, ojalá, pero que funcionen los pasos de nivel, porque los atletas sí funcionan. Merecen un buen paso de nivel. Sí, por supuesto que sí funcione. Así. Masculán, un preservativo de origen alemán para hacer el amor con seguridad y con tranquilidad. Lo encuentra en sus farmacias y tiendas de conveniencia. De verdad, pruébelo. El triunfo es de ellos, ¿verdad, Max? Hay que hablar de eso, porque estás hablando de tiempo, esfuerzo, un tema de su alimentación, su condición física, dinero,
que ellos mismos tienen que conseguir, porque seamos honestos, lo que le da el Comité Olímpico, lo que le puede dar el Estado, no alcanza realmente para lo que tienen que poner cada uno de esos atletas para ir y poder, y la gente no lo sabe. Porque hay que ganar primero que el centroamericano, que el panamericano. La ida a un Juego Olímpico tiene una serie de victorias previas durante los 4 años previos. ¿Sí? Del ciclo olímpico. ¿Ah? Del ciclo olímpico, del precisamente. Ciclo olímpico, así se llama. Sí, así. Son todas esas competencias que son previas para poder calificar y participar y ganar el registro dentro del ciclo olímpico para llegar a los Juegos Olímpicos. Eso es importante. Lo que estás mencionando es muy importante. Y a veces, a pesar, uno diría, los atletas logran este tipo de resultados, a pesar a veces de las condiciones en contra que han tenido desde algunos federativos, no digo necesariamente entre la Federación, por supuesto, de tiro, que hoy en día no podríamos más que señalar que ha sido absolutamente exitosa, porque tener 2 medallas en una olimpiada es avasallador. Pero en términos generales, a veces los atletas tienen que competir contra las mismas causas dentro de esas pugnas que hablábamos de poder y de manejo dirigencial, y aún así están compitiendo, sacrificando familias, sacrificando horarios mientras alguien se va más a fiesta, pues ellos estarán viendo cómo en la mañana siguiente tienen que levantarse para practicar. El recurso económico, que no es fácil, porque algunos deportes no es que sean de élite o elitistas, ni mucho menos, algunos requieren mayor soporte económico y otros no, pero igual todos necesitan soporte económico, porque igual alguien que se dedica a la caminata, como Eric Barrondo, mencionaba que era importante para él tener espacios de competencia, pero empezando por lo básico, con un calzado apropiado para hacerlo. O sea que a partir de eso, ya cualquier persona que practica un deporte para siendo de élite, porque casi la mayoría no llegan a esos niveles de participación. Es decir, aquí sí hay que reconocer que los triunfos, y que ojalá que nadie se cuelgue, más allá de los que tienen que ser identificados como el apoyo importante de estos atletas para poder haber alcanzado el objetivo, pero que nadie más se cuelgue solo baratamente, por así decirlo, de este triunfo de los guatemaltecos, sí, en el mal sentido. En todo lo que tenga que ser para bien, saquemos, exaltémoslos, reconozcámoslos, agradezcamos y tomémoslos como referencia, que creo que esa es la herencia más importante que podríamos tener de esa participación. Sí, digamos, están dejando un legado a las nuevas generaciones, a los demás. Yo hice esgrima, Max, ¿verdad? Y cuando veo ahí en las paradas de camioneta a esta patoja que va a competir en esgrima y todo, yo casi lloro, ¿verdad? Porque estuviste cerca también de haber podido. Bueno, yo estuve ahí en un campeonato centroamericano y un accidente evitó que deportivo, que siguiéramos en el tema, pero era un nivel de esgrima que de elitista no tiene nada. Íbamos abriendo la Federación de Esgrima aquel entonces, de los departamentos, de pueblo en pueblo. Yo me acuerdo que en Zacapa dimos una exposición en el estadio y salieron unos zacapanecos con machete. Esto es de verdad. No, ese es el verdadero esgrima guatemalteco. Este es el verdadero esgrima. Hay que valorar. No se vale de verdad que no valoremos el esfuerzo individual de cada uno de ellos, de sus familias. Hay mucho atrás de cada uno de estos atletas. Roberto, Pero no inspiran mucho. Yo no he estado nunca en un nivel, ni mucho menos, pero ni de lejos, ni mis sueños de competitivo. Pero cada quien, imagínense, he tenido la oportunidad de correr 3 medias maratones, que no es mucho, y algunas de 10 kilómetros, pero cuando lo corría yo lo hacía por un objetivo personal, y lo hacía por el objetivo de que había dejado de fumar, y eso me permitía decir, doy el paso hacia enfrente, de haber dejado un vicio que me acompañó durante tal vez 30 y pico años de mi vida, y poder decir que ahorita superé esa posibilidad de ese vicio. Mi competencia era conmigo mismo, y nadie sabe, quien le dedica tiempo dentro de sus posibilidades a un entreno, a una alimentación, a llegar a una meta, que de repente uno llega a una meta y uno ve que la gente, entrábamos muchos llorando. Yo me recuerdo que eso fue en Miami, yo llevaba una banderita de Guatemala, y llevaba mi banderita de Guatemala y tenía una bandana, y saqué mi banderita de Guatemala de la bolsita que llevaba, donde llevaba mis barras de proteína, etcétera, y agarré la bandera de Guatemala como que hubiera ganado ya las Olimpiadas. Pero si imagínense que yo tuve ese sentimiento dentro de mi participación, que únicamente era el objetivo de terminar la competencia con mis objetivos personales. Un atleta que se enfrenta a los mejores del mundo y que les gana a los mejores del mundo y que está en ese podio de los mejores del mundo, pues debe ser un tema emocionante. Yo no puedo imaginar la alegría de los medallistas, por supuesto, y esta medalla de oro y esta de Adriana y esta medalla de Jean Paul, de cómo sentirse
lejos de Guatemala. Ya esto sale al aire, a lo mejor ya están celebrando, estamos celebrando. Sí, incluso sí. No, y se siente mucho más el himno y se siente mucho más la bandera estando fuera de Guatemala, tristemente. Creo que los que hemos tenido la oportunidad de estar en otros lados, sentimos esa música de la marimba o sentimos la bandera. Y no es un folclorismo patriótico, sino que es verdaderamente un sentimiento que aflora de un país donde muchas veces hemos tenido tantos contrasentidos y tantas relaciones conflictivas de amor y odio donde hemos pasado, y sin embargo aquí seguimos tratando de construir país para poder dar a partir de estas victorias, como Guatemala podemos salir adelante. Sin duda creo que es un aire fresco a la situación del país. Y el triunfo es tan de ellos que irónicamente nos está yendo, es la mejor Olimpiada, sin menospreciar ese éxito tan emotivo de Barrondo, la mejor Olimpiada cuando peor estamos en materia de organización del deporte. Los constituyentes les dejamos por primera vez una enorme cantidad de dinero, se distribuyó entre el deporte federado, el deporte escolar, el deporte a nivel nacional que tuvo que crearse el Ministerio de Cultura y Deporte, más el deporte olímpico, todo este dinero que vino a convertir el tema en un tema pues mal visto, exageradamente mal visto, unos líos. Los líos son tantos que el presidente del Comité Olímpico no pudo viajar a las Olimpiadas porque le metieron un amparo. Un arraigo. Y entonces lo arraigaron. En fin, o sea, una denuncia. Y así vienen por años. Y en la peor etapa, cuando la dirigencia deportiva está dando muestras de veras sin menospreciarlos, hace un buen trabajo. Hay gente que sí y está haciendo un gran esfuerzo en el deporte. Pero se da, precisamente no podemos, hoy sí no podemos decirles gracias a la dirigencia nacional o algo por decirlo, porque se da cuando la dirigencia nacional está pasando una crisis, reflejo de la crisis que estamos pasando como país, Max. Y yo creo que las grandes preguntas serían qué podemos hacer para salvar ese tipo de problemas dentro de una institucionalidad que en ese sentido ya vimos que no está funcionando, porque pues repetimos, estos deportistas han ganado a pesar de, o sea, no con el respaldo de, muchas veces, sin quitar quienes lo hayan hecho, sino a pesar de. Entonces, imagínense la desmotivación de muchos de ellos de saber que a rato iban a participar bajo la bandera del olimpismo y no la bandera de Guatemala, etcétera. Era una decepción, había una motivación personal, pero creo que todo el escenario se reviste cuando vemos que la bandera, el himno, el uniforme, pues desfilar juntos, saber que alguien en su país está esperando. Yo creo que la expectativa no hubiera sido la misma de haber participado bajo una bandera del olimpismo general, y hubieran dicho algunos que ya de por sí son escépticos a pesar que se hizo con bandera guatemalteca, hubieran dicho sí, pero ganaron bajo la bandera del olimpismo, no ganaron ni siquiera con la bandera de Guatemala. Y lo hubieran aprovechado para seguir. Tratamos de ver cómo tiramos a tierra cualquier posibilidad de reconocimiento, de celebración. Bien lo mencionaba, somos número 1 en la unidad ante la tragedia. Creo que ningún país nos gana en eso. Somos espectacularmente eficientes y solidarios, sin ninguna convocatoria de ningún tipo, sin preocuparnos de que si convocas fulano, que si ideológicamente es de tal lado, es del tal otro. No, sencillamente atendemos al llamado. Pues ojalá tengamos ese mismo aprendizaje y esa capacidad de poder replicarlo, pero en disfrutar y reconocer la victoria y el triunfo de alguien más. Volvámonos realmente ciudadanos en el mejor sentido de la palabra, sigamos en nuestra crítica en donde toque darla, porque eso no va a cambiar. Vamos a seguir en ese ejercicio de construcción y de objetividad de país, pero también aprendamos finalmente a celebrar un triunfo que, sin colgarnos de quien lo ha ganado, que son ellos los atletas directamente y los entornos inmediatos a los atletas, pero sí, agarrémoslo como un orgullo nacional. Ojalá, en serio, y esa es una gran pregunta en base a esa experiencia amplia que has tenido, cómo mejorar esa institucionalidad para que no se den nuevamente este tipo de traspiés y podamos identificar que los que dirigen finalmente el deporte federado o el deporte recreativo, pero que también muchas veces da pauta para el deporte federado, cumplan con los objetivos, que vemos que sí se puede cuando hay los respaldos y los incentivos necesarios. Sí, digamos que en teoría debería empezar con el deporte escolar, desde la escuela, la época universitaria, ahí es el semillero, y entonces ahí van los primeros fondos para el deporte escolar a través de la Dirección General de Educación Física. La Dirección General de Educación Física tiene ahí, ¿verdad?, una asignación constitucional, o sea, ningún gobierno se las puede quitar.
Y entonces este semillero debería funcionar como en otras partes del mundo. Es en la escuela donde van a captar a los jugadores para becarlos a la universidad. Porque triunfar en el deporte le va a dar prestigio a la universidad. Y por eso es que andan capturando buenas y buenos deportistas para llevárselos a la universidad. Después ahí andan los equipos profesionales viendo cómo captan a los deportistas universitarios para ya llevárselos a hacer deporte profesional o pasar a la parte del deporte olímpico, que es donde estamos aquí. Guatemala tiene plata el deporte escolar, tiene plata el deporte federado, que es al final el que podría dar ingresos para que la gente viva del deporte, pero también tiene plata el deporte olímpico asignada en este tema, e incluso el propio Estado para ese deporte recreativo en nuestros municipios, aldeas, departamentos. O sea que la plata pareciera no es lo que nos hace falta en este caso. La plata como que ha sido el problema, y ahí creo que los constituyentes tenemos que hacer un análisis de lo que hemos provocado cuando les dimos plata a la U, aquí a este deporte, lo que le asignamos a otras áreas. O sea, hay que revisar eso, ¿no? Yo Roberto, sí, aquí en Guatemala pareciera ser que, no sé si a partir de esto tal vez tenemos un cambio de paradigma, porque aquí casi que ni una universidad, pero incluso ni siquiera la Universidad de San Carlos, con el respeto de la presencia que puedan tener en algún momento en el equipo de béisbol o algunos equipos de atletismo que hubo, pero aquí ninguna universidad privada promueve la participación ni la formación desde el punto de vista del deporte. O sea, sería muy interesante que verdaderamente las universidades privadas también empezaran, junto con la Universidad Nacional, a motivar que de repente estos talentos de deportistas que me estás diciendo que nacen en la parte escolar, tengan la posibilidad incluso dentro de esa, ahí sí una élite que se ha tenido de oportunidad de acceder a estudios superiores, de que por sus propias capacidades físicas y sus capacidades deportivas pueden obtener una beca para estudiar, como pasa en cualquier otra parte del mundo. Solo aquí en Guatemala no. Hay universidades que le dicen a uno, no, es que usted aquí no tiene que dedicarse al deporte, aquí viene usted a estudiar, usted es estudiante, no es deportista. Pero estamos dejando a un lado a un elemento fundamental dentro de la formación de cualquier ser humano, que promueve no solo la salud mental de la parte del conocimiento, pero también la salud física desde el punto de vista de la disciplina, la entrega y el compromiso. O sea, al final de cuentas es todo lo que engloba la participación en un deporte, en una rama. Sería interesante que las universidades tuvieran esa preocupación, esa dedicación que hoy en día no existe. Hoy en día no existen. Muy raro, sí hay torneos entre facultades y cuestiones más casi que de carácter... Pero no como antes, ¿verdad? No como antes. Antes aquellos juegos de fútbol del Don Bosco. Juegos universitarios. En el Liceo Guatemala. Juegos universitarios. Sí, los juegos universitarios. De repente deberían de darse y no se dan. Y ahora vemos que hay muchachos que tal vez no tendrían oportunidad de acceder a una beca, por ejemplo, en Estados Unidos, que de repente resultan buenos en fútbol, que los identifican en esas diferentes academias o espacios que hay de fútbol de 5, 6, o que no necesariamente fútbol 11, y de repente los atraen a una universidad que tal vez no está dentro de las top a nivel del mundo, pero que le da esa posibilidad de estudiar en otro país, teniendo otra experiencia, y ahí van, y el fútbol o el béisbol o lo que fuera, les ha permitido tener acceso a una educación superior. ¿Qué tal sería que de repente promoviéramos a nivel de las universidades o de los colegios que fuéramos desarrollando ese talento, porque está en el propio interés del estudiante de primaria, secundaria o de los padres de familia, y que el hijo, si tiene un talento, sea exitoso, se le apoye y dé el paso al siguiente nivel para poder tener el desarrollo profesional necesario. Al deporte escolar. Yo me acuerdo, esa lucha entre escuelas, entre colegios, sí. Aquellos juegos de básquetbol, el liceo contra comercio, durísimos, contra la escuela de educación sí. física, era una cosa que no se podía ni pasar frente al gimnasio. Emotivos. El día de que había juego de básquetbol entre un colegio y otro, entre una escuela y otra. Y estamos hablando, ¿qué? De la central, de la normal, de comercio, educación física, jugando contra el Liceo Guatemala, contra el Liceo Javier. Sí, así es. Béisbol, en el Liceo Javier, me gradué del Liceo Javier, el Liceo Javier, hay una liga de béisbol muy importante que permitió ser un semillero, que después jugaba en el Galvez Sobral y después jugó ya en la Liga Mayor. Sí. O sea, sí hay esa oportunidad para hacerlo, pero creo que hemos descuidado mucho ese ámbito. Ahí jugaba béisbol, sí. Sí, ahí jugó béisbol. Incluso, poca gente sabe que le dicen el conejo Berché porque se robaba la segunda base. Y era catcher también. Era catcher. Es curioso, pero también te voy a dar un dato interesante. Por ejemplo, un Eduardo Stein, que fue vicepresidente, era un excelente jugador de básquetbol a pesar de su altura. Ajá. Y aparte de eso, era un buen gimnasta.
porque también había posibilidad de hacer gimnasia olímpica y la constitución física Pero de él había era esa competencia esa entre posibilidad. escuelas y colegios. Y de ¿verdad? manera sana. Sí, y que ahí es donde deberían de buscar las universidades para becar. Claro. Y esos juegos deportivos universitarios les darían muchísima publicidad a las universidades, ¿verdad? Yo pienso que como sí, pasa en incluso otras partes del en esos mundo. convenios de cooperación que se hace con muchas universidades del mundo, donde se pueden, no solo en la parte académica, pero en la parte deportiva también generar ese intercambio necesario. Yo creo que todo lo que requiere a veces, Roberto, es voluntad, es creatividad y sobre todo, al final de cuentas, acciones para hacer las cosas. Bueno, el mismo Gerardo Aguirre, un excelente pitcher de softball, Sí. que no quiso venir al programa, quiere mantenerse con perfil bajo en estos pleitos que se tienen entre dirigentes, que no vamos a hablar de ellos, es testigo de que su mayor competencia, Carlos Cano se llama. Claro, no, ¿verdad? claro, por supuesto. Carlos Cano, pues vive actualmente en Estados Unidos, producto que se lo vinieron a llevar Real a Sociedad, becar, si no estoy mal. todo. Real Sociedad se llama el equipo, Sí, Gerardo, sí. si no estoy mal, jugaba para el Banco de Guatemala, para Sí, el Maguad, sí, sí, ¿verdad? Eso, entonces, ese era el nivel del deporte. Yo jugué, curiosamente y simpáticamente, empecé en softball, no por bueno también, porque yo he sido bastante promedio en todos los deportes, no como has tenido la experiencia de tener esa habilidad y la capacidad tuya. No, yo jugaba con un grupo de amigos que empezamos en la 4ª división de softball, en el Diamante Gallo, allá por el Zapote, Gallo, sí. en litografía Sadik, y de repente íbamos en otros tantos, hasta que fuimos poco a poco a Campo Marte, y en Campo Marte era un montarrajal espantoso, cuando no estaba tan bonito No como encontraba ahorita, la pelota, y de repente, no, le movían a uno la segunda base para no encontrarla, pero era parte de lo simpático que hacer. Incluso jugamos un hijo de Oscar Bechet, hijo que nos habíamos graduado juntos en el colegio, y después habíamos estado en la universidad. Jugamos en un momento contra el equipo de padres, donde estaba Oscar Bechet, estaba Miki Fernández, estaba Roberto Gerard, Gustavo Molina, gente que eran de la misma promoción del Coliseo Javier, que jugaban softball con sus hijos, y jugábamos nosotros en un equipo que fuimos poco a poco avanzando desde la 4ª, 3ª, 2ª, 1ª, a la especial y a llegar a la mayor. Yo, por supuesto, en la mayor tenía poco que decir, ni mucho menos, pero ya había gentes como un Joselito Ramos, que era un gran pitcher dominicano, con una velocidad impresionante, y habían otros, y nos tocó ser campeones nacionales en su momento. Entonces sí hubo. Pero yo era de los que llenaban la fotografía, pero a los que sí realmente pues estábamos en la contaban. mayor. ¿Ah? Pues digamos, una vez que hace ya ratos hablamos, pues no existía Roberto Alejos Podcast, era por medio de Caminemos, que hacíamos entrevistas. Ahí tampoco Gerardo quiso venir y que resultamos hablando con el presidente de la Federación de Soft, precisamente. Era el más molesto de estos líos que hay porque perdimos unos juegos, no me acuerdo si centroamericanos y el Caribe o algo por los líos internos, ¿verdad? Y tristemente el softball había sido una disciplina en la que se había estado caminando de manera muy exitosa con los pocos deportes de equipo donde teníamos resultados, porque ojalá tuviéramos el resultado en el fútbol. Hasta hace poco hablábamos recientemente con un amigo que lo que podríamos nosotros mencionar con éxito ha sido las participaciones de la sub-20 en 2 mundiales, por lo menos que no ha logrado la selección mayor llegar, pues la sub-20 en 2 que ha llegado, y estuvimos muy cerca de poder llegar a un tercero, perdimos contra Estados Unidos, pero pareciera ser que hay un cambio de chip y de mentalidad. Pero en deportes de conjunto, donde mejor nos ha ido, realmente ha sido en el softball, en deportes de conjunto. Lástima que no se continuó con ese empuje necesario, tal vez a causa de los mismos problemas federativos aquí que tengo la repercuten oportunidad de el verlo, a deporte. pesar, vuelvo a repetir, de que el presidente actual estuvo en el softball peleándose con el presidente de la Federación de Soft, las patojas de aquel entonces, de aquellos equipos que financiaban grandes casas comerciales, financiaban el base, el soft, en fin. Y tal vez ahora, a partir de eso, porque así somos en Guatemala, existe nuevamente. Si recordás que hace un tiempo, a partir creo que lo de Eric Barrondo, hubo un conglomerado de empresas del sector privado que decidieron generar becas para determinados deportistas que pudieran identificar con capacidades y con posibilidades de trascender en el deporte, posiblemente, porque así pasa hoy en día, henchidos en patrio ardimiento y un poquito con el ánimo hasta arriba, pues se vuelven a aglutinar. Si lo han parado o no han parado el programa, no lo sé. Yo creo que de repente tal vez continuando en 2 años, pero no se hizo tan visible, pues tal vez ahora es el momento, si no de retomarlo o hacerlo más visible, para poder motivar incluso también estos talentos y ver cómo se provoca
que haya una mayor participación de todo el entorno social, desde la parte institucional, político-administrativa, institucional, pero también a nivel del sector privado, académico, etcétera, para poder realmente hacer de esto una dinámica, creo que es sana para todos. Y es un buen escape. Lo que sí no se vale es que sigamos igual, ¿verdad? No se vale. Y que el triunfo no sea porque estamos apoyando a las muchachas de los muchachos, no por lo que ellos logran por sus propios medios, ¿verdad? Bueno, queda el reto ahí para nuestra amiga Anabela Chiraca, ministra de Educación. Regresemos al deporte escolar, es vital que le demos mucho auge a ese tema, los juegos nacionales. Los juegos nacionales que de repente uno no escucha si se celebran o ya no se celebran. Antes eso dejó como herencia de patrimonio, ¿te recuerdas? Muchos complejos deportivos en el interior del país que hasta el día de hoy han servido y siguen funcionando después de 40 años, que seguramente muchos necesitarán algún remozamiento u otros nuevos que serán necesarios, pero es parte de dar ese paso de calidad como sociedad, como país, no solo estar sumergidos en la zozobra, en la desconfianza, en la descalificación, sino que también tratar de venir cómo encontramos esos elementos, y si el deporte es un elemento aglutinador, pues bienvenido sea. Los rectores de las universidades privadas especialmente, se animen. Ahí hay otro reto. Ahorita están muy entretenidos en las comisiones de postulación para las cortes, los decanos, ¿verdad? Pero los rectores de las universidades privadas, ahí hay un semillero en donde dar a conocer sus universidades, darnos a conocer como país. Y quiero tomar algo que de repente has acuñado, Roberto, y que yo también soy un firme creyente de ello. De pronto sería necesario volver a retomar necesariamente, y repito, alcanzar acuerdos como país. Si esto es una de las aristas de los acuerdos que necesitamos como país, pues provoquemos que estos espacios se den, porque mientras no alcancemos acuerdos que nos permitan definir cuál es la ruta que tenemos, igual nos va a dar llegar a un lado o a otro lado, o seguir en las mismas viendo cómo desde la espontaneidad o de la genialidad de alguien se da. Incluso agregarle a esto la posibilidad también de que haya talento en el campo de la investigación, en el campo de desarrollo de otras artes, en la posibilidad de que si existen fotógrafos, pintores, escultores que puedan promover la expresión de lo que han vivido como sociedad, incluso en una etapa que a veces se da mucho históricamente y que se marca como post-conflicto armado, pues al final de cuentas la historia de Guatemala debe ser contada. Y si vemos que hay ejemplos como los mexicanos, que entre otras cosas nos pueden caer mal o nos pueden caer bien, pero que podemos replicar, es que México tiene incluso a nivel de presencia en sus misiones consulares y diplomáticas una agenda absoluta que es la presencia cultural y deportiva en sus misiones, para a partir de esos elementos culturales, deportivos o gastronómicos tratar de permear y ser mejor aceptados dentro de un entorno social. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos eso? Yo sigo criticando y sé las dificultades que eso representa, que tengamos, por ejemplo, un ballet folclórico que ni siquiera se presenta en Guatemala y tampoco se presenta afuera. Y con un talento impresionante. Ha sido un éxito impresionante a nivel mundial cuando se presenta. Pero no afuera. hemos logrado, incluso en México hay el ballet famoso de Amalia Hernández, que es el Ballet Folclórico Nacional, que lo presentaban con temporadas en Bellas Artes. Y llegaban escuelas, llegaban grupos de turistas a ver la presentación en versiones, veamos, cambiadas, remozadas de determinados bailes que han permitido generar esa parte de la exportación cultural. En este caso podemos hacer una exportación también deportiva de talento de guatemaltecos. Se ha dejado esto muy al aire. Creo que nos hemos centrado en que esos ballet folclóricos, a mí me tocó una experiencia cuando estuve de cónsul general de Guatemala en Miami, donde traté en un par de oportunidades, al menos cerca, en Miami, no estamos hablando de Europa, de llevar al ballet folclórico de Guatemala a esta ciudad para poder difundir cultura guatemalteca. No fue posible. ¿Por qué? Porque no había presupuesto, no había posibilidad. Entonces, ¿de qué funciona un ballet folclórico si de repente no tiene los recursos o el apoyo institucional para poder ser un promotor en este caso, de la cultura guatemalteca? Pero esta es una de las ventanas de oportunidades, uno de los pensamientos que se le salen a uno en este momento cuando vemos que sí tenemos posibilidades, pero que de repente no hemos sabido ni articularlas ni identificarlas para poder encontrar una ruta para concretarlas. Te voy a poner un ejemplo que yo lo he puesto como ejemplo de descentralización a este país, con el tema de las municipalidades, y es Colombia. En Colombia, digamos, bueno,
Las municipalidades, en su independencia, en el manejo de sus recursos, ahora manejan empresas enormes, ¿verdad? Y ellos tienen sus propias empresas de agua, de luz, de energía, todo. Bueno, y compran, han hecho suficiente dinero para ser accionistas de algunas empresas en el extranjero, no voy a seguir con ese tema, pero Colombia tomó una decisión en la época en que peor estaban con la imagen del narcotráfico. Cuando hablar de narco era sinónimo de Colombia. Claro. Bueno, ¿qué hizo? Bueno, apoyar la cultura del deporte, Max. De ahí viene Shakira, Juanes, las cuartetas de ciclismo de Colombia, que son buenísimas, las multiplicaron a 6, 7 cuartetas. Telenovelas. Empezaron con el tema de las telenovelas para promover el tema artístico, y desde ese entonces se inventaron a Juan Valdés para promover su café. Bueno, fueron al Mundial cuando la selección colombiana no era la mejor, ahí aparecieron los mejores, en fin. Hubo una política de Estado, claro, de meterse de lleno a apoyar la cultura y el deporte. Yo mencionaba que alguna oportunidad tuve el espacio para intercambiar esto con un alcalde de la ciudad antigua y con otras personas más, y le decía, miren, ¿se dan cuenta ustedes lo que estamos perdiendo como oportunidad en las áreas cercanas de la antigua Guatemala? Por ahí, por Alotenango, un poco antes, pero que se pueda considerar el área de influencia, donde podríamos establecer, fundar, por ejemplo, la Universidad del Café. Ajá. Pero ¿en qué sentido? Ahí podrían formarse baristas, ahí podrían definirse qué valor agregado le damos al café como producto final, ahí podríamos explorar científicamente las variedades de diferentes cafés que hay con relación a la resistencia por clima o por amenazas de plagas, cómo estudiar científicamente para tener mejores abonos o tener mejores insecticidas orgánicos o formas para poder cultivar mejores prácticas de café, llegar a una especie de verdadera academia sobre el tema del café, aprovechando el entorno del país, el entorno de la producción de café de esa región, con por supuesto la inclusión de otros elementos a nivel nacional, y poder incluso hasta llegar, y por qué no aspirar a que algún día los precios del mercado a nivel internacional se puedan discutir dentro de una subasta, dentro de una universidad del café, y estamos perdiendo estos espacios de oportunidad que podríamos sin duda tomar. Y esta es una del tanto reflejo de lo que otros momentos y otras oportunidades estamos dejando pasar, que bien mencionabas. Esto podría ser una política de país. Si no es incluso a nivel de la institucionalidad propia encargada de promover estos espacios de turismo, de ciencia, de cultura, de tecnología o incluso de deporte, podríamos en caso de Antigua Guatemala, tener la capacidad propia de llegar y promover una marca ciudad para poder presentarse en escenarios mundiales mucho más amplios. E incluso, y lo digo con respeto, hay tanto talento en la ciudad de Antigua Guatemala, por ejemplo, como un Cardosa de Aragón, que en su momento fueron insignes antigüeños que dejaron un legado a la historia del país, y que de repente, cuando hay que nombrar una calle importante en la ciudad antigua, primero nos pensamos, lo digo con respeto, pero sí con contundencia, yo no soy antigüeño, pero quiero mucho la antigua, que alguna ciudad va a llevar una calle en honor a Israel. Sí. ¿Y dónde está el guatemalteco insigne? ¿Cuál sería de merecer el antigüeño insigne el nombre de la calle, antes de que tratar de quedar bien con la embajada de Israel, con el país de Israel, que podemos agradecer muchas otras formas, pero que lo hacemos porque resulta que el alcalde o fulano tenía una afinidad religiosa, emotiva con el Estado de Israel? Y está bien que lo haga él a nivel personal, pero reconozcamos a los guatemaltecos para que esos sean motivos de inspiración. Insisto, necesitamos referentes, necesitamos que la vara del limbo baje, para que los que pasen abajo sean los que tienen que pasar y que a partir de ahí los agarremos como referentes. Necesitamos nuestros propios héroes y heroínas. Por supuesto. Necesitamos estar inspirando gente como... regresando al tema, como los que hoy nos están dando este ejemplo. No perdamos el momento. Es un momento impresionante, de verdad, porque lo que están haciendo por el país, todos los que fueron a las Olimpiadas pasaron por una etapa de triunfos impresionante. Todos tuvieron que hacer un esfuerzo personal impresionante. Y también derrotas que los motivaron a seguir adelante. ¿Verdad? Derrotas que nos han motivado a seguir adelante. Bueno, las familias, o sea, es un tema que merece resaltarlo, felicitarlos, homenajearlos y nosotros aprovecharlo como una unidad. Unidad de Guatemala. Y te vuelvo a repetir, a pesar de lo mal que estamos en la dirigencia nacional del deporte, a pesar de que la corrupción llegó hasta ahí, a pesar de que la judicialización de todo también llegó hasta ahí,
a pesar de todo, ahí están también. Y no dejemos en serio que Ajá. quienes pretenden meternos en las trincheras históricas e ideológicas lo sigan haciendo. Sí. Creo que las oportunidades de construir un país para todos, un país que permita tener espacios de discusión de coincidencia o de no tener coincidencia con los temas, pero que tengamos ese debate serio, coherente sobre las ideas y sobre el destino de lo que Guatemala espera, ahí está puesto. Mira, no se vale. Yo te voy a contar otra experiencia. Cuando ganó Barrondo, el presidente del Comité Olímpico era un general, Sergio Camargo. ¿Cómo no? ¿Verdad? Entonces no querían que le hicieran un homenaje en el Congreso porque era un general de la época del conflicto, que saber qué papel había jugado. De verdad no se vale. Porque al final él era el presidente del comité con muchísimo esfuerzo, después se convirtió, murió siendo catedrático de una universidad, creó la licenciatura en deportes en esa universidad, así falleció el general Camargo, y al final pues nos fue muy bien en esas Olimpiadas también, no solo la medalla de Barrondo y eso, pero no querían que le hiciéramos porque era un general retirado. Qué terrible. Yo creo que saludo para la familia del general Camargo, para sus alumnos, porque de verdad hay que al César lo que es del César. Ese capítulo del conflicto armado tendrá sus pendientes entre quienes todavía tienen pendientes, pero en serio, dejemos que eso se resuelva con los que están dentro del pendiente, cada uno de lo que cada quien cree que debe todavía discutir. Pero creo que es el momento de abrir esa nueva página de ese nuevo libro de Guatemala 2024 en adelante, con desafíos distintos, con los problemas, pero con toda la gana para poder contar la historia de un nuevo país, porque hay mucha gente joven que está esperando que haya respuestas en cambio climático, en temas de manejo ambiental, en temas de oportunidades laborales, en temas de inspiración a nivel de deporte, en temas de inclusión, en temas de discusión, de debate serio. Creo que tenemos esa oportunidad para poder construir una Guatemala a partir de mejores capacidades. Bueno, aquí el presidente de la República, vamos a revisar el tema, pues se lleva un triunfo al haber conseguido ese pacto que fue a hacer él allá, digamos, esa concesión que le dio el Comité Olímpico, por eso fue. Pero hay otro compromiso, tenemos que cambiar la ley de deporte, los dirigentes del Comité Olímpico se tienen que ir después de esas Olimpiadas y tenemos que cumplir la parte nuestra, que es regular el deporte, más tristemente, en los mismos temas que deberíamos de hacer en la ley electoral o en cualquier otro tema. Es decir, que la gente no quede perpetuamente en sus puestos, que no haya manipulación de las elecciones, el manejo de los fondos, la fiscalización, esa guerra por el poder, esa judicialización de todos los temas, ¿verdad? Y que no van a haber muchas personas que también, acuérdense ustedes que el famoso dicho aquel de que la derrota es huérfano y la victoria tiene muchos padres, porque ahorita van a haber muchos que se van a colgar peor que medalla olímpica del pescuezo de los atletas que son los verdaderos ganadores y los héroes que son los referentes y que no les corresponde. O sea, ahorita quien tenga que hacerlo, que lo haga de manera responsable, porque hasta en la victoria hay que saber cómo celebrarla y hay que saber cómo reconocerla para que podamos realmente ser serios en poder aceptar las pocas victorias y momentos que tenemos en ese sentido y poder estar preparados para poder también asimilar y recuperarnos de las derrotas que a veces son más frecuentes. Bueno, pues aquí hay un reto para el Ministerio de Educación. Para la sociedad. Hay un reto para las universidades de ese país. El Congreso de ¿verdad? Hay un reto para el Congreso de la República para cambiar la ley, que es urgente el cambio de la Ley General del Deporte. Cuando la creamos la primera vez recibimos reconocimientos para la autonomía. Somos de los pocos países del mundo que tiene autonomía en el deporte, con una asignación presupuestaria. Bueno, y si se trata de presumir, yo tengo un reconocimiento del Comité Olímpico Internacional precisamente por la autonomía del deporte y por la lucha que se hizo desde la Constitución por aquel entonces, ¿verdad? Pues ahí podrías dar luces importantes para poder cambiar la historia, Roberto. Estuvimos con Oliverio García Rodas, se hizo homenaje en aquel entonces precisamente por eso. Lindo, porque es una cosa así de bala y todo. Qué bonito. Que te la da el Comité Olímpico Internacional. Qué motivo. Pero hay que dar el reto, ¿verdad? Y sobre todo para la sociedad guatemalteca, de reconocer a quienes están haciendo algo diferente con gran esfuerzo. Y que también veamos de manera rápida que el deporte no solo se reduce al fútbol. A los deportes tradicionales hay otras disciplinas que pueden ser también espacios de oportunidad para muchos jóvenes que encuentran o quieren buscar esa expresión o ese desarrollo físico integral, personal también, pero también incluso veamos, incluso hablando de fútbol, cómo dejamos y sacamos un poco del contexto de las federaciones departamentales, de esos grupos de presión verdaderamente, de cómo se nutren muchas
actitudes que no son necesariamente las más limpias, las más transparentes en aras del deporte y que han servido a veces estos equipos o federaciones para promover lo que menos debe ser, que son los valores del altruismo, del deporte y la competencia, sino que se han permitido otro tipo de negocios muy asociados con cosas muy señaladas. Creo que es el momento de poder hacer ese borrón y cuenta nueva y poder construir una estructura dirigencial, deportiva, de atletas, de apoyos, de reconocimiento y de aceptación diferente a la que hemos estado viviendo, a pesar de esfuerzos importantes como los que has señalado, pero que todavía sigue, por supuesto, padeciendo de estas debilidades que la vemos reflejadas en una reciente disputa por cargos dirigenciales a nivel del olimpismo, que nos hubiera costado, gracias a Dios no, una situación de absoluta tristeza para un país que hoy puede celebrar, pero que si no hubiera estado llorando. Nunca dedicamos el capítulo, pero hoy se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que a través del arte, la cultura, el cine, la televisión, ¿verdad? Y por supuesto, en especial esta vez a través del deporte, hacen un enorme esfuerzo por resaltar, sobresalir, dar ejemplo de cómo debe ser un ser humano y dejar en alto el nombre de Guatemala, porque de verdad lo dejan muy en alto y se los agradecemos muchísimo. Que nos inspiran, ¿verdad? Nos inspiran sin duda. Inspiran a pensar que las cosas pueden ser mejor. Bueno, entonces no se vale que quienes podemos hacer algo por cambiar las cosas del país no lo hagamos. Así ¿verdad? es. Así que gracias, Max, de verdad. Hombre. El asesor y analista político, pero además conocedor de muchísimos temas. Bueno, nos tenemos que seguir viendo en este ámbito. Te vamos a seguir viendo en la tele y escuchar en la radio. Pues espero que así sea. No, agradezco mucho. Por supuesto, es un espacio de altísimo valor para mí y agradezco la oportunidad. Es un verdadero gusto porque sé que la audiencia que sigue tu podcast es gente que tiene las ideas claras, gente que sabe que no se vale seguir pensando exactamente como ha sido y es la costumbre y lo fácil, sino que sí se vale el poder pensar diferente para poder dar ese paso de calidad de país, y cada quien en lo que podamos hacer desde la comunicación, desde el análisis, desde nuestro ejercicio profesional, personal o desde nuestra actividad propia en cualquier ámbito, pues tiene que estar dirigida con verdaderas motivaciones en beneficio de Guatemala y que podamos dar la cara, como bien lo estás haciendo siempre dentro de un podcast, a tratar de cambiar la forma de pensar de los guatemaltecos para bien. Bien, muchas gracias, Max. Aquí, ojalá ese llamado al diálogo que venimos jalando hace ratos, por haberlo agarrado, Max, como caballito de batalla. No hay que soltar ese tema, Max. No, el diálogo es fundamental, y sobre todo no solo el diálogo, que es la motivación o la excusa para llegar a acuerdos que puedan ser sostenibles en diferentes temas que nos atañen a los guatemaltecos. Las cosas no se resuelven por espontaneidad, sino que tiene que haber alguien que mueva la aguja y alguien que promueva los espacios de discusión. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero lo importante es sentarnos y llegar a acuerdos en un espacio de diálogo para poder construir la Guatemala que queremos. Muy bien. Durante la campaña decimos, caminemos, ¿verdad? Participemos o no avanzamos, era nuestro eslogan. Ahora hablamos de diálogo y negociación antes que cualquier confrontación. Muy bueno. Ese es el tema. Si se enojó, porque hoy sí mencionamos algunos, aunque pocos con nombres y apellidos, ya sabe, una tacita de café todo lo arregla. Y aquí está el espacio para que vengan a platicar, ¿verdad? También. Y aquí está el espacio también para cualquier diálogo, para cualquier tema. ¿Verdad? Que así que para eso estamos, para tratar de contribuir a través del diálogo, la negociación, la información, y gracias a gente como Max es que podemos llegar, ¿verdad? Y por supuesto, gracias al director y todo su equipo de este estudio. Aquí estamos, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por el buen café.